el otro sábado es Parcial. el examen parcial de 25 puntos. Entonces, lo que estaba pensando es como hoy vamos a desarrollar 2 unidades, hacer tipo un cuestionario y ustedes quitan las preguntas del material. Y cuando hacen todo me envían y yo veo el que mejor está contestado y en base a eso estudian. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Bueno, entonces vamos a iniciar la clase de hoy. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, se ve. Bueno. Bueno, si pueden apagar su micrófono. Ah, bueno, ¿tienen alguna consulta de la clase pasada? ¿No tienen alguna consulta que quieran preguntar, quieran saber? ¿Nada? Jorge, Maricruz. Nada por el momento, profe. Bueno, Tengo que mirar ese video. bueno, dale, genial. Bueno, vamos a iniciar. Hoy iniciamos con la unidad 3 del contrato individual de trabajo. Bueno. El contrato de trabajo, ¿qué es? Es un convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o a prestar un servicio a un empleador bajo la dirección y dependencia de éste, mediante el pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Bueno, entonces, ¿qué es el contrato de trabajo? Es lo que nosotros firmamos en el momento de prestar, ya sea un servicio por un tiempo determinado o lo que firmamos con una empresa por un plazo indeterminado. Entonces, es lo que nosotros firmamos el acuerdo entre el trabajador y el empleador bajo las direcciones y dependencias del empleador, que en este caso sería el empleador, o sea, el patrón, como se dice vulgarmente. ¿Cuáles son los elementos de este contrato de trabajo? Son los sujetos. ¿Y quiénes son los sujetos? Somos nosotros, los empleados, y el empleador, que sería el dueño de la empresa o la dueña de la casa donde nosotros vamos a prestar nuestros servicios. ¿Cuál es el objeto del contrato de trabajo? Es la obra o la prestación de servicio. Cuando yo me refiero obra o prestación de servicio, ¿a qué me refiero? A ver, Johnny. Perdón, profe. Cuando yo hablo del objeto del contrato de trabajo y hablo de obra o la prestación de un servicio, cuando hablo de obra, ¿a qué me refiero? Un contrato de obra. O sea, ¿qué puede ser, por ejemplo? Y una actividad que estés realizando, ya sea como guardia de seguridad o algún, no sé, Bueno, una construcción, algo así. construcción, exactamente. Es hablamos de construcción cuando hablamos de obra. O obra, por ejemplo, que viene el arquitecto, o sea, viene la dueña de casa y le dice que quiere reformar toda una parte de la casa. Entonces, eso es un contrato de obra y ese contrato de obra tiene un periodo determinado de tiempo para terminar la obra, que puede ser de 3 a 6 meses o un año, depende de la magnitud del trabajo. Y cuando hablamos de prestación de servicio, es el servicio que nosotros como profesionales ofrecemos. Por ejemplo, en el caso del contador, en el caso del auditor, en el caso del abogado, o en el caso de usted, que sería, por ejemplo, de técnico en seguridad laboral, ¿verdad? ¿Se entiende?
Bueno, profe, se entiende. ¿qué es la subordinación o dependencia? Cuando hablamos de subordinación o dependencia del servicio, es cuando estamos sujetos a recibir directrices del empleador. O sea, el empleador desde el momento que te contrata para prestar servicios dentro de su empresa te dice cuáles van a ser tus funciones dentro de la empresa. Remuneración. La remuneración es la prestación remunerada por el empleador. Obviamente, cuando uno es profesional y tiene ya bastante campo en el aire, ya sea de marketing, publicidad, qué sé yo, un administrador que se especializó en varios lugares, uno tiene la potestad de poder negociar cuál sería el salario. Y hay otros donde te dicen, por ejemplo, para el cargo de auxiliar contable o secretaría, donde ya te ponen un sueldo fijo. Y saben que el sueldo fijo es a partir del mínimo, que es el salario legal vigente, que es 2.190.000 y algo. O sea, redondeando sería 2.200.000 el salario mínimo hoy por hoy. ¿Cuáles son los caracteres de ese contrato de trabajo? Es consensual, ¿por qué? Porque hay un acuerdo entre las partes, o sea, ambas partes están de acuerdo para la firma de ese contrato de trabajo. Es bilateral porque se obliga recíprocamente el empleado y el empleador. Una parte se obliga a dar servicio o obra y la otra se encarga de remunerar esa obra o ese servicio. Entonces ya tenemos dos características. Es consensual porque hay acuerdo entre partes, bilateral porque ambos reciben una contraprestación. Uno da el trabajo y el otro abona en concepto de dinero por el trabajo realizado. Es oneroso. La prestación del trabajo es remunerada, no gratuita. Es conmutativo. A la prestación del empleado le corresponde la contraprestación del pago por parte del empleado. Es conmutativo quiere decir porque cuando yo realizo un servicio o estoy haciendo una obra, sí o sí hay una contraprestación y esa contraprestación es el pago por parte del empleado. No necesariamente es solemne ni formal. El contrato puede ser celebrado de forma verbal y aún tácitamente. La forma escrita del contrato es ante la ley la prueba de la existencia del mismo. El contrato escrito debe contar con una especificación del monto de la remuneración y si es superior al salario mínimo también. También si el contrato es de aprendizaje o es colectivo, debe ser formalizado por escrito. Ahí te dicen nomás que no necesariamente es solemne ni formal porque saben que hay contratos de forma verbal y generalmente aquellos contratos que se realizan de forma verbal son aquellos contratos de servicio de jardinería, electricista, empleadas domésticas. ¿Me entienden hasta aquí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces continuamos. Clases de contrato tenemos la verbal, el escrito y la presuncional. Contrato individual de trabajo es la relación laboral que existe o que se establece entre el empleador y el trabajador. Contrato de grupo o de equipo es la relación laboral que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores, quienes se obligan a ejecutar una misma obra recibiendo por su trabajo un sueldo global. Y en este caso, en un contrato de grupo o de equipo, hablamos de los famosos arquitectos, que el que se va y cierra el contrato es el arquitecto, pero ¿qué pasa? El arquitecto no es el que está ahí en la obra haciendo la mezcla, alzando los ladrillos, los pisos, qué sé yo. Hay un maestro de obra otra vez. O sea, el arquitecto lo que hace es se va y vigila o controla nomás que esté bien la obra como se está realizando. Entonces, por eso se llama un contrato de equipo. Cierra el arquitecto, pero atrás de ello hay un equipo que trabaja para él. ¿Se entiende? La diferencia entre contrato individual de trabajo y contrato de grupo o de equipo. Sí, profe, se entiende. Bueno, contrato de trabajo colectivo o de condiciones. Bueno, este contrato de trabajo colectivo es el que realiza el sindicato a favor de sus agremiados. Es una relación laboral que se establece por acuerdo entre el empleador y un grupo de empleadores con un grupo de sindicatos o grupos de sindicatos de trabajadores. ¿Para qué?
para establecer las condiciones de trabajo o las condiciones de los trabajos individuales de cada uno. Más bien lo que hace el sindicato es ver las condiciones de trabajo de sus agremiados o de sus socios. Entonces lo que hace es velar por los intereses de sus socios. O sea, establece las condiciones laborales de sus agremiados o los socios que están asociados al sindicato. Y saben que aquí, por ejemplo, hay varios sindicatos en la parte pública. En la parte de educación tenemos varios tipos de sindicatos que siempre están velando por los derechos de los educadores, ¿verdad? En este caso, que son los docentes. Después tenemos el sindicato de la ANDE, el sindicato de los enfermeros, el sindicato de los médicos, que siempre están luchando por sus derechos laborales y por un mejor pago de salarios, ¿verdad? Bueno, hasta aquí estamos todo bien. Sí, profe. Requisitos. Para la existencia del contrato de trabajo se requiere: 1. Consentimiento válido. Acuerdo de voluntades para adquirir y extinguir derechos y obligaciones de ambas partes. O sea, nadie te puede obligar a firmar un contrato que vos no estés de acuerdo, porque sí o sí tiene que haber un consentimiento de parte de ambas partes. Nadie le puede obligar a nadie a contratarle a alguien que no quiere. Entonces, por eso dice, uno de los requisitos esenciales del contrato de trabajo es la voluntad de ambas partes. Uno adquiere para adquirir y extinguir derechos y otro para adquirir derechos y obligaciones de ambas partes. Bueno, cuando hablamos de derechos y obligaciones de ambas partes, así como el Código Laboral establece cuáles son los derechos de los trabajadores y cuáles son sus obligaciones, también establece los derechos y las obligaciones de la parte empleadora. O sea que ambas partes están contempladas dentro del Código Laboral. Debe ser libre de error, de dolo, violencia o vicios del consentimiento, como todo acto jurídico lícito que inicia la relación jurídica, causando la anulabilidad en caso de dolo o violencia y nulidad en caso de error. Esa nulidad en caso de error es cuando hay error, por ejemplo, en la contratación de las personas. O sea, había dos personas en ese momento de la entrevista que se llamaban igual y uno tenía el currículum más brillante que otro, que suele ocurrir, entonces hay un error en cuanto a para contratarle a esa persona. Entonces eso causa la nulidad de ese contrato. Y cuando hay dolo es cuando ese contrato se hace con la intención de perjudicar o dañar a esa persona. O violencia es cuando ya le intimida o le presiona, ya sea con alguien para que firme ese contrato. Y hable ese contrato, también hablamos de los contratos de las licitaciones y eso, ¿verdad? Que siempre son, bueno, se sabe cómo son los contratos de licitación y eso. No se tiene que ver en un sobre, pero al final siempre se ve todo. Bueno, entonces cuando hay dolo, error, violencia o vicio del consentimiento, entonces ese contrato se puede dejar sin efecto, o sea, puede ser nulo. Otro de los requisitos es la capacidad jurídica. Cuando hablamos de capacidad jurídica tenemos la capacidad de hecho y de derecho. ¿Quién sabe cuál es la diferencia en la capacidad de hecho y de derecho? ¿Alguien sabe la diferencia? No les veo a nadie, estoy apagado la camarita. Junior, Lizzy, ¿saben la diferencia entre capacidad de hecho y de derecho? No, profe. Bueno, la diferencia, bueno, para celebrar un contrato laboral tenemos que tener la capacidad de derecho. La capacidad de hecho es el que adquirimos desde el nacimiento, que la Constitución Nacional, nuestra Constitución ya protege la vida desde que es, desde el nacimiento, o sea, desde que se engendra. La Constitución Nacional ya nos brinda el derecho a la vida, entonces es un derecho que no puede extinguirse. Por eso
Por eso es que hubo mucha discrepancia en cuanto a la ley que se aprobó en la Argentina, que la mujer ya puede decidir para abortar y eso, y nuestra constitución pues no permite eso. En todo caso, si se quiere o quieren introducir esa modificatoria, se tiene primero que por enmienda cambiar ese artículo de derecho a la vida. Entonces, desde el seno de la, o sea, desde el vientre de la mamá, la criatura ya tiene capacidad de hecho que es el derecho a la vida. Pero cuando todos esos derechos uno puede ejercer cuando es mayor de edad. Porque mientras tanto, nuestros derechos cuando somos adolescentes o somos menores de 18 años, los que ejercen nuestros derechos son nuestros padres. Por eso cuando hay divorcios y las criaturas van con la madre o van con el padre, el derecho de los niños es que los padres le den el sustento, vestimenta, educación, salud. Entonces, por eso hay las famosas demandas de prestación de alimentos. Porque los niños no pueden hacer la demanda, entonces la mamá hace en representación de los niños. Pero ¿cuándo puede uno hacer uso de ese derecho? Cuando tiene la mayoría de edad. Por eso habla de la capacidad jurídica. Y la capacidad jurídica que nosotros necesitamos para celebrar contratos laborales es la capacidad de derecho. ¿Se entiende? La diferencia entre hecho con de derecho. Sí, profe. Bueno, Profe, una sí, consulta. sí, Con, por el tema del contrato que sí, se firma, quiero preguntar nomás. sí, sí, ¿Qué diferencia hay con contrato indefinido y contrato indeterminado? ¿Son la misma cosa o no? la misma cosa. Indeterminado y indefinido, pues no tenés fecha de caducidad, vamos a decir. O sea, estás Ah, contratado de forma indefinida y si no hay una cláusula que termina por acuerdo entre partes o por decisión unilateral de cualquiera de las partes, entonces es indefinido. Y una vez que vos pases la estabilidad laboral, o sea, tu antigüedad, que ahora es 2 años ya, aunque igual nomás la gente, cuando ya no quiere, no quiere más que una persona preste servicio, le paga todo lo que corresponde, ¿verdad? La indemnización que corresponde. Pero indeterminado e indefinido son la misma cosa, no tienen fecha de vencimiento. O sea, vos seguís hasta que se diga basta. ya, sí, porque ahora pues las empresas se avivaron. En donde yo estoy, por ejemplo, Sí, ah, anteriormente se hacía indefinido e indeterminado lo que yo firmé, pero sí. ahora te hace firmar dependencia con la empresa para que vos no puedas demandarle justamente un servicio, como se dice. Ah, O como sea que tenés que prestación. tener, no, y ahora sí es, así te hace Ah, tercerizado. ay, claro. Entonces no hay una relación de dependencia ahí, entonces es de Sí, servicio nomás por momentos. Sí, así y es, sí, sí. eso es para justamente, pero bueno, a lo que voy es, justo di el ejemplo el primer día cuando tuvimos clase. Universidades que te contratan, los que son modulares, o sea, me contratan a mí como profesional para desarrollar X materia y dicen tu contrato 2 meses, pero ¿qué pasa? Siempre te dan, ¿entendés? Cada 2 meses siempre te dan Sí, materia. Y así así mismo. pasó 10 años, o sea, vos puedes ya demostrar que sos un trabajador dependiente de esa empresa. ¿Por qué? Porque siempre estás trabajando para la misma empresa, ¿me entendés? Eh, Otro, en caso de que, pues, viste que en esta empresa, Sí, no digo el nombre, pero sí, sí, súper. normalmente se te contrata ponerle un año, ¿no es cierto? Ponerle Sí, 6 meses. sí, Y según la ley, creo que dice que si no te va a contratar más, te tiene que hacer un preaviso, ¿no es cierto? sí, así mismo. Pero esta gente, como es tan irregular, siempre se le pasa y en ese caso, ponerle que el contrato 6 meses sea y pasó ya para 7. Y en ese caso vos tenés más derecho para demandarle o Sí, claro. te renueva de vuelta, pero ellos siempre se atrasan sin, digamos, la ley que te dice que preaviso te tiene que hacer y eso. Entonces vos le puedes hacer una demanda en caso de que no te quiera echar nomás, sí. Pero te va a pagar todo allá. Eso es nomás lo que la diferencia, si no tenés No, estabilidad laboral. no, y claro. Pasa que sea un contrato de 6 meses, ¿verdad? Hay empresas que así cada 6 meses te renuevan el contrato justamente para no adquirir la estabilidad laboral. Pero ¿qué pasa? Vos no podés siempre tenerla a tu trabajador bajo ese
contrato de 6 meses, porque una vez que vos pases los 3 meses, que es el periodo de prueba, que varía según sea calificado o no calificado, vos ya tenés un contrato normal, te voy a decir. Pero hay gente que cada 3 meses le contratan, pero es la misma persona. Por eso es lo que uno tiene que exigir cuando firma estos tipos de contratos, la copia del duplicado del contrato y tener. Porque si vos tenés Sí, todo sí. eso, entonces si vos tenés esa correlatividad de los contratos que te vas a firmar cada 3 meses, entonces vos podés demandarle, ¿me entendés? Porque así hacen, hoy Sí, por sí. hoy hacen eso, y la gente se va y le denuncia ahí acá en el centro, en el Ministerio de Justicia y Trabajo. O sea, en el Ministerio de Trabajo. Vos, eh, yo y mi hermano Bobo trabajaba en el casino Encarnación Sí. y el Bobo cumplió 9 y alguito y le hicieron firmar un papel para que se le pueda volver a contratar. O sea, que tipo de amenaza lento le hace así, ¿no? No, y sí, Eh, hay también aquí, hay también que te hacen firmar un papel, ah, inclusive le hacen firmar a algunos un papel en blanco, la hoja de oficio en blanco. ¿Para qué? uf, Para que le hagan llenar lo que ellos quieren ahí, que renunció, que salió bajo su voluntad. Así también hacen acá. O sea, hay muchas ah, irregularidades en todos lados, no es solamente allá, en todos lados. ¿Verdad? Y hay algunos que le hacen firmar hoja en blanco, te diré. Es tremendo, es la corrupción que hay en el país. uf. Y Y fuera lastimosamente, tema de consulta, no, profesor, no sé qué si está en el tema, pero para uno saber, ¿no es cierto? sí, no, está bien. Pasa que uno, depende de uno si quiere aceptar o no esas condiciones de trabajo, ¿me entendés? Pero es como lo que yo dije en la primera clase. Si vos necesitas y necesitas llevar la plata a tu casa, vas a firmar, ¿me entendés? Y Porque está si vos no feísimo que querés ahora, hacer, ahora que la situación está muy fea, los empleados, el patrón o el empleador se reabusan de la gente. así mismo, pues, eso Lastimosamente es nomás, pues, así. mira. Bueno, dale. Bueno, entonces requisito esencial del contrato de trabajo, tenemos consentimiento válido y capacidad jurídica. Ahora, en cuanto al objeto, el objeto del contrato es toda obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajena, o todo servicio material, intelectual o mixto que se preste en iguales condiciones. Bueno, el objeto del contrato siempre debe ser determinado y posible, porque uno no puede celebrar contratos de trabajo sobre cosas ilícitas, o sea, lo que está prohibido por la ley. Por ejemplo, qué sé yo, en el interior pasa mucho en Pedro Juan Caballero, era justo eh, el primo de una compañera mía hasta allá y firmó un contrato, pero era para acopio de, ya sabes, de lo fuerte, ¿verdad? Allá pues se planta mucho la planta esa, ¿verdad? Y le hizo firmar y comentó así en una reunión de compañeros y le dije que no se puede, ¿cómo va a firmar ese tipo de contrato? Porque no se puede hacer un contrato laboral sobre cosas que son ilícitas, o sea, que la ley prohíbe. Si bien en otros países ya se permitió el uso ahora por cuestiones médicas, acá está permitido, pero solamente el que es, por ejemplo, consumidor ha sido hasta un porcentaje nomás, el que es ya vicioso, la ley le permite que tengan en el bolsillo, pero otra muy distinta es cuando ya tiene más de lo que la ley permite, cuando ya es tráfico. Bueno, entonces, a lo que voy es que cuando uno va a hacer o tiene una empresa de, qué sé yo, de alimento o de venta de, qué sé yo, útiles escolares, siempre tiene que hacer su contrato basándose en la ley, ¿verdad? Nunca debe hacer cosas contrarias a la ley. Pero ¿qué pasa? El paraguayo, pues, bueno, al menos lo que estamos muy necesitados de llevar el pan en la casa, firma, lo que sea. Y después lo que firma puede ser usado en tu contra, como se dice, ¿verdad? Entonces uno veo, no tienen que firmar hoja en blanco si es que el empleador le quiere obligar o forzar a firmar un documento en blanco, denuncien, porque ustedes no saben lo que ellos pueden escribir dentro de esa hoja en blanco. O sea, pueden escribir miles de cosas. ¿Y quién va a ser el único responsable cuando se perite la firma? Vos, porque va a salir que es tu firma, porque ahí pues perito de la firma de la persona es. Entonces uno tiene que atender bien lo que va a firmar y leer bien las famosas letritas pequeñitas.
Porque hay veces que te venden, qué sé yo, te venden así un trabajo de la gran 7, después te vas y había sido era perjudicial para tu salud. O sea, tenía que manipular tóxicos, tenías que manipular, qué sé yo, medicamentos y la remuneración no coincide con el trabajo que uno está realizando. No sé si me explico o les mareé todo. Sí, se entiende, profe, ¿no? A Bueno, veces firmamos un papel sí. y no está adherido a, digamos, a algunos trabajos que tenía que ser, o sea, aparte otra vez. Igual que Y lo bueno, que tenemos allá. bueno, por ejemplo, Jorge, se te contrató, qué sé yo, para el área de contabilidad. Pero resulta ser que había sido, ese contrato era multifunción. Ah, no, a Jorge se les tira la parte administrativa. Ah, no, a Jorge se les tira la parte de marketing, la parte de publicidad. O sea, sos todas cosas por un salario Sí. mínimo, ¿entendés? Que pasa casi a la mayoría de las personas. El famoso comodín hace de todo, ¿me entienden? En mi caso, donde yo estoy, vemos limpieza, ponerle. Sí, sí, Solamente está contratado por limpieza, supuestamente. sí, Pero ellos hacen limpieza de reja, o algo, o sea que sí, eso tiene que ser jornal, digo yo, otra empresa. sí. Porque, pero ¿qué va a hacer? Así, Y sí, sí se trabajó así, siempre. así mismo es. Una Es experiencia que así. yo cuento, Sí, porque se ve solamente lo que están ahí vemos y afuera no se ve, claro, pero claro, uno así se calla mismo. porque Sí, y así mismo es, Jorge. Bueno, el artículo 30 del Código Laboral dice, el trabajador no estará obligado a prestar más servicios que los estipulados en el contrato y en la forma y términos convenidos, salvo el caso de accidentes ocurridos, riesgos inminentes y al solo efecto de evitar serios trastornos en la marcha regular de la empresa. Si en el contrato no se determinase el servicio que deba prestar el trabajador, está obligado a desempeñar solamente el que fuera compatible con sus fuerzas, actitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la negociación, comercio o industria que ejerza el empleado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en tu contrato laboral no está especificado cuáles van a ser tus funciones y está una mujer, por ejemplo, ahí. No puede alzar ¿cuánto pesa la bolsa de la cal? 50 kilos. ¿Cuánto? 30, 50. O cosas muy pesadas. Tiene que ser cosas acorde a su fuerza y a su actitud y condición. Por ejemplo, no podemos a una persona de 65 años agarrar y decirle, bueno, moveme esta caja y la caja pesa más de 50 kilos. No da, pues, conforme a su estado físico y mucho menos a su edad. Pero generalmente suele pasar este tipo de cosas, o sea, por más que no tenga las actitudes o las condiciones físicas para hacer ese trabajo pesado, igual se hace. Y cuando dice acá que el trabajador no está obligado a prestar más servicio que lo estipulado en tu contrato, por ejemplo, si en el contrato de Jorge dice que solamente es contador de la empresa y le quieren llevar les tiran a la parte administrativa, les tiran a la parte de marketing, les tiran a la parte publicitaria, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir, Jorge? Y te vas. Hay algunos que se plantan y dicen, no, ese no es mi trabajo. Y se queda, ah, bueno, si no te gusta, va a venir otro que va a querer hacer su trabajo. ¿Es así o no es así? La realidad. así mismo, bro. Y bueno, entonces tenemos que hacer, ¿por qué? Porque cada uno puede depender de ese ingreso mensual que tiene para llevar a su casa y darle las comodidades mínimas a su familia, ¿verdad? Ese pues es el problema. Y eso es lo que abusan los empleadores. Bueno, acá terminó nuestro contrato individual de trabajo. Hablamos del contrato individual, cuáles eran sus elementos, los caracteres, cuáles son los tipos de contrato. Hablamos de los requisitos esenciales. ¿Tienen alguna consulta sobre esta unidad? Profe, yo tengo una consulta, Sí, pero no es con el tema de la elección, sino
¿En dónde yo puedo ver los artículos, alguna página, alguna aplicación que me recomendás, profe? Sí, puedes ver en Google, descargar la ley. Voy a pasar en el grupo la ley del Código Laboral, entonces pueden ir leyendo los artículos. Pero en realidad solamente nosotros tocamos la parte general porque son muchos artículos. O sea, es para que ustedes más o menos tengan un conocimiento de lo que es. Porque de esto se encargan los abogados, de hacer los contratos, de ver que se ajusten, entre comillas, a lo que está establecido dentro del Código Laboral. ¿Y quién se encarga de cumplir con la aplicación en el caso de que un trabajador sea menoscabado en sus derechos como trabajador? El Ministerio del Trabajo. Siempre se agota toda la parte administrativa, y cuando yo hablo de parte administrativa, estamos hablando del Ministerio del Trabajo. ¿Qué famoso te llama primera audiencia? No se va el empleador. Te llama una segunda audiencia, viene el abogado y te amedrenta todo luego ya. Y no hay forma de negociar. Despido injustificado estoy diciendo. Y si no viene en esa segunda audiencia el empleador, entonces el Ministerio del Trabajo lo que hace es te da un informe que la parte empleadora no se presentó en el día y la fecha en que fue notificado. Entonces, eso a vos te sirve para iniciar una demanda laboral en contra del empleador. Pero, profe, Mm, normalmente la empresa grande sí, hace eso para que se presente supuestamente, pero es para alargar las cosas, nomás no es porque siempre no se presentan. no, siempre no. La verdad que muy pocos son los que se presentan. Y le envían Sí, a su porque abogado y ofrecen una indemnización irrisoria que es mucho menos de lo que el Ministerio del Trabajo le quita. Sino ese más bien para agotar nomás y para dejar precedente de que vos tuviste la intención de negociar, de no irte a judicial, para solucionar ahí el problema. Solamente no es así. para poder seguir los seguimientos de Sí, protocolo, digamos. y sí, así mismo es. Entonces, una vez que vos cerraste esa parte administrativa, entonces ya te vas y consultas. Hay abogados, defensores públicos y hay abogados particulares que son especialistas en la parte laboral. Y ya les pones, Eso, sí, eso le iba a preguntar al profesor, si en la parte de derecho hay gente, viste que en el ramo de derecho hay mucho, digamos, civil y laboral. sí, laboral, penal, administrativo. Sí, sí. Y bueno, y en el tema de si vos le das un trabajo a una persona que tiene que ser laboral o ya que tiene experiencia o ya te ganas casos con eso, consulta nomás. ¿Cómo? No entendí. No, viste que yo Sí, voy a demandarle a una empresa sí, y le doy a un abogado, sí, o alguien que tiene ya conocimiento, experiencia en sí, el ramo de laboral sí, o civil. Si sí. le doy a un civil, no. En mi No, caso, te cuento, en mi caso, primera instancia, yo sí. perdí en la primera instancia porque dos civiles opinaron que no tenían nada que ver en lo laboral. Y un laboralista me dio el ok, pero en ese caso, no sé por qué. No, pero Eso de si vos tenés una empresa, no, yo trabajo en una empresa. trabajás y laborales, ¿por qué civil? No, no está bien que sea laboral, pues yo digo, darle el caso a una persona que ya tiene conocimiento, no Ay, sí, laboral. pasa que cuando uno se recibe de abogado, ya puede hacer todas las áreas, pero está el que se especializa en un A eso determinado. voy, Sí, a eso voy. sí, y hay abogados laboralistas que se especializaron en esa área, como hay abogados penalistas expertos en la área. Cualquiera puede tomar el caso, pero siempre es bueno el especialista en tal cosa, Ah, ok. porque los plazos son muy diferentes en lo laboral. Y si te come un Ah, plazo de, por ejemplo, 6, 8 días y vos no viste tu juicio, ahí ya perdés. Es ya, un poco gracias por la más explicación. quisquilloso en la parte laboral porque los plazos son diferentes. Gracias por la explicación, profe. Dale, está. Bueno, lección número 4, modalidad del contrato de trabajo. Ahí con respecto, no sé quién fue de los compañeros, yo voy a enviar en el grupo la ley. Nuestra ley es bastante viejita, pero voy a enviar en el grupo para que puedan ver. Pero lo que no quiero es que agarren y que lean todo, porque eso pues más bien es para la parte de enseñanza
de la parte de derecho, les voy a decir, sino que aquí la parte de derecho laboral lo que se busca en esta materia es darle las herramientas más necesarias para que ustedes puedan manejar, para velar por mejores o para, qué sé yo, para luchar por el bienestar y la seguridad de las personas que van a estar a su cargo, ¿verdad? Porque saben que hoy, por cada 100 funcionarios, sí o sí se necesita un técnico de riesgo, o sea, de seguridad laboral. Ustedes sí saben eso. Sí, profe. Eso es lo que dice la ley, pero ahora las empresas se están poniendo al día en sus quehaceres, vamos a decir, y se está solicitando mucho ser técnico, ¿verdad? Para que aquellas personas puedan, que son técnicos en cuanto a la seguridad laboral se refiere, puedan velar por los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Kinfa, por ejemplo, creo que tiene uno, pero no da abasto porque Kinfa son muchos y sí o sí es uno por cada 100. Bueno, ¿sí? ¿Alguien quiere decir algo? Yo creo que también tenemos que conocer mucho en el tema en caso de que te quiera demandar, bueno, el personal le demanda a la empresa y después tu patrón te quiere demandar a vos porque no hiciste exigir las normas, las medidas de seguridad. Y para protegernos más nosotros también, No, porque creo que no te puede mandar. Por eso yo siempre digo que todas las cosas que uno solicita a favor de las personas que tienen a su cargo, siempre tienen que hacerlo todo por escrito y en el caso de exacto, que él no quiera recibir, entonces, ¿para qué están los correos? Ya queda un precedente de que le enviaron y le informaste que hay un riesgo en esta parte de la estructura del edificio y hay que ver, ¿se entiende? Porque si no, si pasa algo, es Jorge el que está ahí y el encargado de ver todas esas cosas, ¿me claro. entienden? No, yo le digo en el caso de que ponerle que vos le decís, le hace un chesli, le Sí, decís, le hace una charla sí. y la persona no usó y ocurrió el accidente y el que te va a venir encima es tu patrón y el empleado se va a ir sobre la empresa. No, y Entonces, por para eso, poder, claro, no, y aparte si es accidente laboral, peor, porque la demanda va directo contra la empresa. Bueno, entonces lo que hay que hacer en este caso es, ya que vos me estás hablando de charla y eso, cuando se da la charla de cómo utilizar los equipos de seguridad o los cascos, o sea, que necesitan para hacer tal o cual actividad, entonces vos siempre tenés que tener una planillita de quiénes son las personas y de si entendieron lo que se habló en el curso. Entonces le hace firmar, porque ellos estuvieron presentes en el momento en que vos dijiste que ellos tienen que tener esto, cuando, qué sé yo, cuando van a limpiar el vidrio de las empresas o cuando van a soldar algo que tienen que tener esa, ¿cómo se llama? Esa, es que te cuelga el arnés, ¿entendés? Entonces le hace firmar y darle un tipo como un, ¿cómo sería? No es catálogo, tipo como una información, unos trípticos con una información donde se dice que ellos tienen que hacer en el caso de que hagan tal o cual actividad. Y te firman todo, entonces vos ya tenés un documento ahí de que sí, vos diste la así mismo. charla, le capacitaste, le dijiste todas las cosas, cómo tenían que hacer, entonces ese te va la voz. Y en el caso, por ejemplo, de que si existe una parte de la estructura de una empresa que tiene problemas de estructura, que se puede caer, que, no sé si vieron este de lo que pasó, no sé si fue en China o en Japón, de que se cayó la baranda y murieron estudiantes universitarios. No. Bueno, eso pasó en China o en Japón, uno de los dos. Hubo una aglomeración de personas en un cuarto piso, se cayeron como, Ah, sí, sí. bueno, y Cuando ese fue la por, la varilla, varilla perdió. Y yo no sé si eso y todo, bueno, en fin, el que es técnico en riesgos laborales, ¿verdad? Seguridad laboral, pues tiene que ver todas las condiciones donde el trabajador va a efectuar su trabajo y si hay problema de desmoronamiento, entonces se pone lo famoso, esa cinta, ¿cómo se llama? La cinta que de usan los peligro. policías de que es de peligro, ¿verdad? Entonces, Sí. todas esas cosas vos tenés que informar a la empresa porque es tu trabajo, así como es tu trabajo de informarles a los trabajadores del uso del casco, en el caso de si van a trabajar de forma aérea, tienen que ponerse esto, las botas, si van a manipular electricidad, ponerte las famosas botas hule.
Todo vos tenés que tener nomás un documento donde ellos que asistieron a la charla te firmaron. Y en caso de que vos le tenga que pedir que se arregle parte de la empresa, entonces vos le pones por escrito el que te reciba, mesa de entrada, o le envías por correo. Entonces ese es tu documento, es tu prueba de que vos sí informaste, ¿me entendés? Ok, Porque, está, profe. porque lo que quiere ocurrir es también echarle la culpa al técnico, que no hizo su Sí, sí, trabajo, que correcto. no. Entonces, la mejor manera de demostrar que sí Documentarlo. cumplís, claro, así mismo. Bueno, esto Gracias, va profe. para general para todos el día de mañana cuando estén ocupando un puesto. Entonces, siempre tienen que documentarse para evitar estos tipos de situaciones. Bueno, modalidades. ¿Qué son las modalidades? Son las formas o modos en los cuales se estipulan los contratos laborales. Puede ser por la forma de celebrarse, verbales o escritos, puede ser por su duración, determinados por plazo o por finalización de obra, puede ser indefinido por la forma de pago, puede ser jornal, comisión, destajo, participación. Por los sujetos de la relación jurídica puede ser contrato individual, de grupo y colectivo. Por la forma de celebrarse, presuncional o verbal, esa es una modalidad del contrato. Se puede celebrar en forma verbal y expresa, escrita, en el cual se documenta, en el caso de los contratos verbales, puede serlo aquellos cuya prestación no supere los 90 días y prestaciones domésticas. Bueno, cuando hablamos de contratos verbal cuya prestación no supere los 90 días son 3 meses, que es lo que dura un contrato de periodo de prueba, no se necesita celebrar un contrato por escrito, puede ser de forma verbal, así como es el contrato de las empleadas domésticas, aunque hoy por hoy ya los dueños de casa se están avivando más y están celebrando contratos de trabajo con sus empleadas. Pero también hay personas que no pagan a sus empleadas el sueldo, que ya saben que el sueldo mínimo de la empleada subió, pero hay gente que sigue pagando 1.000.000 o 1.500.000 a las empleadas. ¿Qué pasa? Cuando la empleada se retire o salga de su domicilio o renuncie, se puede ir a denunciarle al patrón, al dueño de casa, en el Ministerio de Justicia y Trabajo, que nunca luego le pagaron el salario que le correspondía y que nunca luego le pusieron IPS. Y ahí se arma la famosa demanda judicial. ¿Se entiende? Vos podés pagar lo que vos querés a la empleada doméstica, pero el día de mañana, si surge algo, entonces esta te puede hacer una demanda en lo laboral. Uno te va a cobrar luego que no le pusiste IPS y dos te va a cobrar todo el retroactivo del salario que te dejaste de pagar. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. El contrato de trabajo en cuanto a la forma de celebrarlo puede ser verbal o escrito. Debe constar por escrito los contratos individuales en que se estipule una remuneración superior al salario mínimo legal correspondiente a la naturaleza del trabajo. Bueno, como ya dije y vuelvo a repetir, que el salario mínimo legal vigente es 2.200.000 redondeando. Cuando hablamos de modalidades del contrato, hablamos de las diferentes formas de celebrar un contrato o cómo puede celebrarse. En este caso hablamos de la primera modalidad, que es que puede celebrarse de forma verbal o escrita. Podrá celebrarse verbalmente cuando sea, por ejemplo, servicio doméstico, trabajos accidentales o temporales que no excedan de 90 días. Que trabajos accidentales, por ejemplo, podría ser el trabajo de jardinería, el piletero que se va a limpiarte la piscina, qué sé yo, 1 o 4 veces al mes, por hora determinada cuyo valor no exceda el límite fijado de 90 días, que es, por ejemplo, para revocar una casa, entonces puede ser verbal. Pero en caso de obra yo siempre recomiendo que sea por escrito. ¿Por qué? Porque vos en tu obra tenés que especificar o determinar todo lo que el maestro de obra va a realizar en tu casa. Porque hay veces que quieren ser letrados y te quieren ir a demandar por cualquier tipo de situaciones. En cuanto a los datos y las cláusulas del contrato de trabajo escrito, ¿qué es lo que debe contener? Datos de las partes,
edad, domicilio. Incluirá los datos personales de los sujetos, duración del contrato. De no incluirla, se considerará por tiempo indefinido cuando uno determinas el tiempo. Entonces es un contrato indefinido, o sea que no tiene tiempo de duración. O sea, puede terminar a los 1 mes, a los 2 meses, a los 3 meses, 4, 1 año. Eso es cuando un contrato indefinido. Monto de la remuneración, forma de realizar la prestación, elementos que se le entrega o aporta al prestador, que aporta el prestador para la prestación, duración de la jornada laboral. Acá es donde siempre hay un problema, porque ¿qué dice el Código Laboral? De la duración de la jornada laboral es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. La firma de ambos y en su defecto la impresión del dígito pulgar si es analfabeta. O sea, si no firma, no sabe leer ni escribir, entonces directamente con el famoso cuajú, como se dice. ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? No, profe, no, profe. Bueno, continuamos. Prueba del contrato. Tiene dos formas, presuncional y la documental. Se presume por la simple declaración del empleado, salvo prueba en contrario, y por la declaración de los testigos que pueden ser empleados del demandado. Bueno, prueba del contrato, ¿cómo nosotros vamos a probar en el caso de que sea presuncional y no hay documentos? Lo que vamos a hacer es, acá te dice, se presume por la simple declaración del empleado. O sea, cuando vos no tenés ningún contrato y te vas a denunciar en el Ministerio del Trabajo, vos decís, yo soy fulana de tal, trabajé para el señor Mengano de tal, en la empresa tal, no me hizo firmar ningún tipo de contrato, pero ganaba este salario dentro de la empresa. Bueno, es tu declaración como empleado del empleador. Entonces, ¿cómo vos vas a demostrar eso? Con testigos. Pero generalmente, cuando el que sale de la empresa le pone de testigo a un compañero de trabajo, ese no quiere declarar. ¿Por qué? Porque le dice, obviamente, el empleador, vos declarás, te echamos de la empresa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? El famoso, el copetín. La señora que vende la empanada, la gaseosa, el yuyero que me vende los remedios para mi tereré. Ellos pueden venir a declarar en tu juicio y decir que sí, que vos todos los días de tal hora a tal hora trabajabas en esa empresa. No sé si me entienden. Sí, profe, sí, profe. Bueno, entonces ese es cuando es presuncional, cuando no hay contrato de trabajo, pero sin embargo vos hace 9 meses que te vas y venís de la empresa. Entonces después te dice, bueno, no voy a prestar tu servicio, no firmamos los contratos, vos sabés que ganás, si yo ponerle sueldo mínimo ya de chupé. Entonces, nunca tienen que quedarse con la indemnización que la empresa quita. Siempre tienen que irse al Ministerio de Justicia y Trabajo para ver o corroborar si el abogado de la empresa quitó bien la indemnización que le correspondía. Porque generalmente lo que suele pasar es que cuando la empresa tiene un bufete o un equipo jurídico, un abogado, el abogado te llama y ya te asusta de entrada. Vamos a ir a juicio y te voy a hacer que te dure 3, 4 años y vas a perder plata y esto que aquello, o aceptas ese o nos vamos a tribunales. Que es lo que generalmente dicen todos los abogados que trabajan en empresas. Y ahí uno se asusta y acepta y firma. ¿Qué pasa? Cuando vos ya firmaste y aceptaste eso, después ya no podés ir porque vos ya negociaste. Entonces ellos presentan como un acuerdo de negociación entre el trabajador y el empleador. Por eso nunca tienen que firmar nada sin antes consultar o le piden, dame tu oferta y se van al Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo ahí le quita si está bien o si está mal, para que ustedes puedan tener la certeza de que verdaderamente se le está pagando todo lo que le corresponde. Profe, Sí. el contrato de trabajo le corresponde al abogado hacer o cómo? ¿Cómo si? Bueno, vos puedes elaborar tu propio contrato de trabajo, ¿verdad? Pero no necesariamente un abogado elabora, solamente lo que el abogado elabora es esas condiciones de trabajo que más
le favorezca a la parte empleadora. Pero vos mismo, conteniendo todo esto que estamos hablando o estamos debatiendo, si tienes todos estos elementos, vos mismo puedes hacer tu contrato de trabajo. Ya. Solamente que hay que ver nomás que se ajuste todo en el caso de que, por ejemplo, tener una ferretería en la casa, le contratas a una empleada. Entonces O sea, siempre, puede hacer vos, la empresa también puede hacer. sí, sí, así mismo es. La empresa luego realmente ya tiene un tipo de contrato preimpreso, tipo así como cuando te vas a quitar tu tarjeta de crédito, que ya está el formulario impreso, vos llenás nomás con tu nombre y apellido. Y famoso las letritas chicas, nunca leemos. Después nomás leímos y había sido que. Por eso siempre tienen que leer todo, hasta la letra más pequeñita, porque es famoso. El paraguayo cuando lee 6 le dan. No lee 6, pero letra muy... Sí, mía. Firma, ah, la tarjeta, 5 millones, ah, ¿dónde firmo? Y después, ¿me entienden a lo que voy? Por eso uno cuando va a firmar su contrato donde establece las condiciones de trabajo, uno tiene que leer bien, pelee, pona. Y si tienen la posibilidad de elegir, no se ajusta qué sé yo, a lo que estoy preparado, a lo que estudié, entonces se puede debatir y dialogar. Porque ustedes por algo se están capacitando para tener un mejor ingreso y para tener mejores condiciones de vida. O sea, pues hay el que te ofrece, bueno, te gusta, no te gusta, y está el que acepta, ¿verdad? Como dije, cada situación pues es diferente, pero uno tiene que valorarse como persona también y como profesional. ¿Se entiende? Sí. Hoy por hoy, en cuanto a mi área, nosotros somos casi 68.000 abogados ya. Vos te vas en el palacio y si vos le decís al que te llama y te pregunta el presupuesto para cierta o tal, para, qué sé yo, para un juicio de filiación, te va en el palacio y te dice, ya potan de, qué sé yo, 300.000 guaraníes. Pero por eso uno tiene que ver bien, porque ¿qué pasa? Lo barato sale caro. Pero así también, cuando no tenés posibilidad de contratar un abogado privado, el Estado tiene los defensores públicos y hay defensores muy buenos que te pueden defender y vos no pagás ni un peso. Bueno, aquí vamos a continuar. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, continuamos. Bueno, en cuanto a la duración del contrato de trabajo, puede ser bueno, voy a ver acá un ratito. Bueno, en cuanto a la duración, el contrato de trabajo puede ser de plazo determinado, por tiempo indefinido o para obra o servicio determinado. A falta de plazo expreso, se entenderá por duración del contrato la establecida por la costumbre o por tiempo indefinido. El contrato celebrado por tiempo determinado no podrá exceder en perjuicio del trabajador de 1 año para los obreros ni de 5 años para los empleados y concluirá por la expiración del término convenido cuando es determinado. O sea, tiene que ser sí o sí de 1 año o hasta 5 años, o sea, cuando es por tiempo determinado, pero acá generalmente suelen hacer contratos de 3 meses cuando es el famoso periodo de prueba, que varía según sea calificado o no calificado. No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita. Cuando hablamos de prórroga expresa, cuando automáticamente el empleador te renueva o te llama para decirte, bueno, vamos a renovar el contrato y firmas. O tácito es que cuando ni siquiera te llamó, pero ya es por expresión de que si no te dijo que terminó el contrato, entonces de forma tácita te está reanudando el contrato por otro periodo más. Lo será de este último modo por el hecho de que el trabajador continúe prestando su servicio después de vencido el plazo sin oposición del empleador. Cuando no te notificó, no te dijo, no te mandó llamar a decirte que expiró nuestro contrato,
Si no pasó nada de eso, automáticamente el contrato se renueva. El contrato para obra o servicios determinados durará hasta la total ejecución de una o hasta la total prestación de otros. Bueno, cuando hablamos de obra siempre estamos hablando de construcción, qué sé yo, puede ser de una casa, de una piscina. Entonces, el contrato, el profesional te dice que en un periodo de un año puedo entregarte tu casa, eso ya previendo, por ejemplo, lluvias, qué sé yo, y otras cosas que pueden ocurrir en el desarrollo del trabajo. O un contrato de obra de piscina que te dice que en 3 meses te da tu piscina y resulta ser que ya pasó 3 meses, no te da tu piscina. ¿Para qué ese contrato de obra es? Para que vos puedas demandar incumplimiento de contrato. Entonces, hay una demanda que se llama así, donde vos también podés meterle una compensación y una indemnización por daño y perjuicio por la entrega tardía de la obra. Ponerle que, qué sé yo, para abrir un restaurante, un bar, un lugar de karaoke. Entonces, por cada mes que se atrasa, pues, mes de pérdida para vos. Porque si te entregaba aquí para hoy, el 20 de marzo, no te terminó hace, qué sé yo, tenían que entregarte el 4, son 15 días de pérdida ya. A eso nos referimos cuando hacemos contrato por obra. Para que vos puedas demandar a tu arquitecto o a tu maestro de obra por la entrega tardía del trabajo. ¿Hasta ahí se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, modalidad por la forma de pago de la remuneración. Puede ser jornal o sueldo, puede ser a comisión, porcentaje de venta, a destajo por la cantidad de lo que produce y de participación como socio cuando participa de las utilidades. Cuando hablamos de jornal, hablamos, por ejemplo, aquellas personas que trabajan por día, entonces se le paga el jornal correspondiente, ¿verdad? Que sería el salario mínimo dividido 26, que creo que da 80 y algo, 82 o 83 es el jornal por día del sueldo mínimo. Pero si uno gana más del mínimo, obviamente es de lo que gana y se divide por 26, que es descontando los sábados que algunos no trabajan. Sí, descontando domingos por 26 días. Bueno, a comisión, porcentaje de venta. Este en el caso de aquellos vendedores comisionistas que cierran venta o venden cosas y comisionan una parte de la venta. A destajo, que puede ser también por la cantidad de lo que produce, por la cantidad de trabajo producido. Entonces, se le paga por lo que produce. Y de participación es cuando hablamos de los socios, cuando hay, por ejemplo, de la SA, cuando hay una sociedad por participación de utilidades, se quita todo lo que es la parte operativa de gasto de la empresa y queda un excedente o un remanente, se reparten entre los socios. Y en caso de participación también podemos hablar de las cooperativas, que siempre cuando hay excedente se le reparte a los socios, ¿verdad? Hay veces que algunos se asusta y ve que él le depositó 30.000, qué sé yo, o 10.000 de repente, ¿verdad? Pero bueno, algo es algo. ¿Se entendió esta parte de modalidad de pago? Bueno, continuamos entonces. Por la forma de pagar se dice, la remuneración, el contrato de trabajo de sueldo, a jornal, a comisión, a destajo y en participación. Contrato a sueldo y a jornal es aquel que se pacta la remuneración tomando como base una unidad de tiempo, que es lo que le había dicho, por 26 días. Contrato de comisión es cuando se pacta la retribución en un porcentaje de las ventas o cobros por cuenta del empleador, que es famoso en los vendedores de casa de electrodomésticos o los vendedores de seguros de vida o de vehículos, de casa. Entonces ellos comisionan por las ventas que van realizando. Contrato a destajo es aquel que se establece la remuneración tomando como base una unidad de obra. El famoso que cobra, que puede ser por día o que puede ser semanal, etcétera, etcétera. Bueno, contrato de trabajo de equipo. El contrato de equipo es la relación que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores.
quienes se obligan a ejecutar una misma obra recibiendo por su trabajo un conjunto o por su trabajo conjunto un salario global. Bueno, este es el caso que yo le había dicho anteriormente del arquitecto que tiene su equipo de trabajo, que el que negocia al arquitecto pone el costo de cuánto va a salir la elaboración de una piscina, por ejemplo, 25 millones, o una casa, 120 millones. Entonces, él lo que hace es recibe el pago y después él le paga a su equipo de trabajo. Distinción entre contrato de equipo y el contrato colectivo de condiciones de trabajo. El contrato de trabajo de grupo se establece una prestación de servicio por parte de un grupo unificado de trabajadores, mientras que en el contrato colectivo de trabajo se establece condiciones de trabajo entre el empleador y el trabajador. O sea, la diferencia entre contrato de equipo y contrato colectivo de condiciones de trabajo es que en el contrato de equipo el servicio es por un grupo unificado de trabajadores y que solamente reciben directrices del que cerró el contrato de equipo o el contrato de grupo. En el caso del contrato colectivo, la diferencia es que el contrato colectivo lo que se ve es las condiciones laborales de los trabajadores que están dentro de una empresa. Esa es la diferencia. ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna consulta? Ninguna, profe. Bueno, del periodo de prueba. Del periodo de prueba, en la etapa inicial del contrato tenemos 30 días para no calificados, 60 días para calificados y a convenir con los técnicos, que generalmente de ellos suele ser 45 días. Bueno, entonces el periodo de prueba del contrato inicial de trabajo es 30 días para no calificado. Esto tienen que recordar, sí o sí sale en el examen. 60 días para calificado y a convenir con los técnicos, que generalmente, como ya dije, es de 45 días. La función que cumple para el trabajador es la de observar el trabajo y la del empleador determinar la actitud del nuevo trabajador para el trabajo desarrollado. O sea, el periodo de prueba lo que es qué es lo que hace el empleador, ve tu actitud como trabajador, si sos apto para desempeñar el cargo o el puesto que él te está ofreciendo. Entonces lo que hace es te da un periodo de pruebas para ver cuáles son tus capacidades o actitudes para desempeñar ese puesto. Si, qué sé yo, como se dice vulgarmente, si tenés madera para desempeñar ese puesto. Por ejemplo, en los casos de los administradores de la empresa tiene que ser duro, tiene que ser capaz de liderar, de saber liderar el grupo o el equipo de trabajo que tiene a su cargo. Los efectos son que al término del contrato, si continúa la relación laboral, el contrato queda definitivo. Si se renueva el contrato, la antigüedad correrá a partir del día del inicio de las labores por el nuevo contrato. Y otro de los efectos es de no terminar el contrato de prueba, ninguna de las partes queda obligada hacia la otra a indemnizar por despido o preaviso. O sea, si termina tu plazo de 30 días o 60 días y no quedaste en el puesto, tanto vos como el empleador no tienen por qué pagarte nada, porque estabas con un contrato de, bueno, o sea, en concepto de indemnización hablamos, porque cuando estamos bajo el periodo de prueba, sí o sí recibís igual un pago. Solo que ahí lo que hace el empleador es ver tus actitudes o tus capacidades para desarrollar ese puesto. Pero en el caso de que no se renovó, no tiene por qué pagarte una indemnización o preaviso, el famoso preaviso, ¿verdad? Y aquí terminó nuestras 2 unidades. ¿Tienen alguna consulta? Sí. Era calificado y no calificado.
Y no calificados son, por ejemplo, aquellos trabajadores que no tienen un título. Un título. Ajá. 60 días los calificados son los profesionales, los que tienen título. Los técnicos. Y los técnicos vienen a ser aquellos que hacen las carreras de tecnicatura y eso, técnico en electricidad, técnico en la parte de usted, por ejemplo, la parte de tecnicatura, por ejemplo, técnico en quiromasaje, el que se va en un spa y está a periodo de prueba, esos son, por ejemplo, tienen 45 días. Por eso dice a convenir, puede ser 40 días, 45 días, pero no puede pasar los 60 días que es para los calificados, que son los que tienen un título de bachiller, título universitario, perdón. No calificados son los que tienen, o sea, terminan el colegio y no estudian una carrera. ¿Se entiende? Que son los famosos cursos que da la SNPP del electricista, jardinería, a eso se refiere. O de repente ese electricista no tiene el certificado que da la SNPP, pero sabe electricidad. Entonces esos son los que tienen un periodo de prueba de 30 días para prestar servicio dentro del hogar. Después la empleada doméstica, que tiene 30 días, bueno, algunos dan 12 días, no 15 días más luego. Después si no anda, ya chao. Pero la ley te dice 30 días para no calificados y 60 días para los calificados. Y en el caso de los técnicos, bueno, técnico en... ¿Qué más días para, ¿Cómo? qué más días para los calificados? No se te escucha bien, Junior. ¿Por qué más días nomás para los calificados? Y porque ya son profesionales que cuentan con título, por ejemplo, de abogado, de contador, administrador, doctor, odontólogo. Porque esa pues es la diferencia. Técnico pues siempre como hablamos, la vez pasada estuvimos hablando de los carnet y eso. Y creo que un compañero está luego en la EBI y explicó que en el caso, por ejemplo, de Itaipú o la EBI no se necesita tener ningún carnet para seguir escalando. Que con el carnet ese de categoría C que da la SNPP ya servía. Pero en este caso, por ejemplo, él quiere seguir eh, instruyéndose para tener otro carnet que sería la categoría B. Y el A sería, en el carnet A, pues ya es dentro del nivel universitario. Y a nivel universitario estaría la parte de calificados. Por eso hace la diferencia entre calificados, que son ya los que tienen título universitario, con los técnicos. ¿Se entiende? ¿O no respondí tu pregunta, Junior? Sí, bro. Bueno, ¿otra consulta? Profe, Sí. sobre el cuestionario. Ah, ya. Bueno, nuestro examen es el 27, pero yo ese día igual voy a tener clase. Bueno, ¿cómo ustedes rinden el examen? Van a rendir en la plataforma del instituto. Ay. Voy a salir de mi PowerPoint, entonces les veo. O sea, primero rendimos, después seguimos la clase. Bueno, el otro sábado 27, entonces conmigo van a rendir su parcial y creo que también tienen con el profe, ¿verdad? De la primera hora. ¿O no? Él es otro día. No digo nada realmente. No les dijo. Bueno, yo voy a enviarle en el grupo. Bueno, espera que si me esperan un ratito voy a ver el cronograma y ya les digo. Bueno, habíamos hablado en la primera clase para los compañeros que ingresaron luego de la primera clase, que el sistema del instituto es sistema modular, o sea, cada materia que van a tener dura 2 meses, un examen parcial y un examen final. Y tienen los sábados 2 horas. Primera hora está el profe Alberto y la segunda hora estoy yo. Ahora lo que voy a ver es qué día van a rendir su parcial. Bueno, estaba hablando diciendo que para los que no vinieron, el examen parcial nuestro es el otro sábado, 27, pero ese día yo voy a tener igual clase. El examen va a estar habilitado en la plataforma del instituto desde
el sábado, al mediodía, o sea, termina mi clase y ustedes pueden rendir. Va a estar habilitado hasta el domingo, hasta las 23:59 de la noche. De manera a que si ustedes, una vez que termina mi clase, pueden leer o pueden ir leyendo ya. Pueden rendir después de que termine la clase o pueden rendir a las 18 o pueden rendir a las 10 de la noche, a las 11. Y inclusive si ese día no quieren rendir, pueden rendir el domingo. ¿Me explico? ¿Están entendiendo? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. pueden rendir ese domingo igual. Van a tener ese domingo hasta las 23:59 que va a estar habilitado en la plataforma para rendir. Cuando es las 00 horas, el cuestionario se cierra automáticamente. Ya no van a poder ingresar. Y otra cosita a tener en cuenta es que sí o sí tienen que ver que su internet tenga buena señal, porque las respuestas yo por ejemplo hago todo selección múltiple, no sé cómo hace el otro docente, pero a mí me facilita más selección múltiple. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener ahí las opciones de la respuesta y el sistema automáticamente, una vez que ustedes hagan todas las preguntas que está ahí en el examen, automáticamente cierra y les arroja la nota al alumno. ¿Hasta ahí todo bien? Directo ya en la plataforma, ya una vez que vos cierres tu examen que guarde, o suponte que terminó el plazo del examen y justo entró Junior y ya era 23:45 y le faltaba todavía 3 para hacer. La plataforma le va a guardar hasta donde él hizo. Y lo que no hizo o no respondió, automáticamente le pone en rojo de que no respondió. O ponerle que ya pasó, de que justo estaba rindiendo, se fue la luz y no pudo, y se cerró su examen y se guardó con las preguntas que hizo. Entonces, si pasa ese caso, lo que tienen que hacer es escribirle, bueno, escríbanme a mí igual, que igual les voy a habilitar, pero no para rendir ese fin de semana, sino entre semana, porque suele ocurrir que se va la luz o de repente la señal no es buena, se guarda el cuestionario y cuando vos querés volver a ingresar a la plataforma para rendir no te da la opción porque ahí ya figura que vos ya ingresaste. Solamente una vez se puede entrar. ¿Hasta ahí entendieron? Sí, profe, se entendió. Bueno, había hablado yo de que mi examen parcial iba a ser sobre 25 puntos y mi trabajo sería de 15 puntos. Entonces lo que yo voy a hacer es, les voy a enviar en el grupo. Ustedes ya saben alzar las tareas y eso en la plataforma. ¿Ya alzaron con el otro profe alguna tarea? Sí, profe. Profe, perdón, yo hice en mi cuaderno, le quité foto y alcé para el Ahí otro está. profe. Sí, está bien. Ese vos podés alzar todo, guardar en PDF y alzar en la plataforma. Entonces lo que yo voy a hacer es voy a quitar preguntitas de estas 4 unidades. Y lo que voy a hacer es quitar esas preguntas y ustedes responden del PPT que yo alcé en la plataforma, hacen sus cuestionarios para el examen. Pero eso me tienen que enviar antes del sábado para que yo pueda ver. Entonces sería para entregar martes. Lo que yo voy a querer es que me envíen al grupo en PDF. Yo voy a habilitar, viste que el grupo está solamente para informaciones, no está para que el alumno pueda participar o pueda decir, porque a veces que ponen o envían cosas que no son propias del instituto y las informaciones que son realmente importantes no leen. Pero voy a ver para crear entonces desde mi otro teléfono, otro grupo con ustedes. Le voy a pedir a la secretaria que me pase los números a ustedes, entonces, para que me puedan pasar en mi otro número. Porque el número donde estoy yo es el 103, es del instituto. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a elaborar preguntas y como trabajo le va a valer esos 15 puntos a ustedes. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, máximo sería para entregar el martes. Me van a enviar todo en PDF. Y yo, el que mejor resumido está, les voy a mandar para que estudien. O sea, el que mejor explicado está. Hay veces que alguno no quiere escribir mucho y no dice lo que tiene que decir, por ejemplo.
Entonces, el mejor trabajo hecho, lo que voy a hacer es enviar ese al grupo para que ese puedan estudiar. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, otra consultita con respecto al examen. Les voy a mandar al grupo la fecha de examen del otro profe también. ¿Otra consulta? ¿Ninguna? Junior, Johnny, Maricruz. Profe, nosotros tenemos que hacer las preguntas. No, yo voy a hacer las preguntas y ustedes tienen que responder nomás. Y después te enviamos por PDF. Sí, o pueden alzar la plataforma igual, sin ningún problema. Si ya saben alzar en la plataforma. Esa sería del trabajo, ¿verdad? ¿Cómo? Sería el trabajo de los que- Sí. Ahora yo voy a hacer las preguntas y voy a alzar en la plataforma. La vez pasada no pude alzar esa tarea de la Constitución Nacional porque mi computadora tiene virus y la plataforma no me alzaba mi archivo. Y eso es lo que se va a estudiar para el parcial también. Sí, esas preguntas son lo que se va a estudiar para el examen parcial. Maricruz, no anda mi micrófono. Bueno, no te preocupes, Maricruz. Yo voy a especificar todo de vuelta en el grupo. Tenés que habilitar tu micrófono, Maricruz. Bueno, pero no se preocupen, yo todas las indicaciones voy a volver a pasar en el grupo porque estamos más, somos 13. Entonces yo voy a poner todo ahí, ¿sí? ¿Otra consultita? Junior. No, es hermano, profe, ya. Está Ah, aclarado. bueno. Entonces nos vemos el sábado. Yo ahora me voy a poner a hacer las preguntitas de las 4 unidades que desarrollamos y paso al grupo y alzo a la plataforma. ¿Está bien? Sí, profe. Bueno, entonces aquí terminamos nuestras 2 unidades y nos vemos el otro sábado 27. Que tengan un buen resto de jornada y un excelente fin de semana en familia. Gracias, profe. Dale, chao, chao. Chau, chau.